Este proyecto enmarca dentro de un conjunto de proyectos que son los que lleva a cabo el Llano en Llamas, el equipo de investigación de la Universidad Católica, de la Facultad de Ciencia Política y de la Universidad Nacional, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En este equipo se ha decidido tener un específico proyecto en el que la comunidad tenga un protagonismo, y en ese sentido es que se estableció durante ya más de 3 años trabajar en proyección social. El contacto empieza en el año 2010, cuando teníamos la necesidad, más o menos en este periodo del año, en el último trimestre, de poder brindarle a los chicos que estaban cursando el primer año en ese momento, clases de apoyo para que puedan preparar las materias que tenían para rendir. En ella decidimos ir hasta la Villa La Lonja, ir al centro comunitario, porque nos habían comentado que en ese lugar había un grupo de personas que estaban trabajando, brindando clases de apoyo a los chicos de la zona que cursaban el nivel primario sobre todo. Y bueno, y ahí fue el primer contacto con un grupo de jóvenes que, además de participar activamente en una organización civil que participa en los diferentes barrios de acá, de esta zona y de esta realidad y de este contexto, también forman parte de la Universidad Católica de Córdoba. La investigación aquí no tiene un sentido puramente académico, sino que en todo caso es un trabajo conjunto con los colectivos y las comunidades a partir de lo que ellos definen como una necesidad y como un problema. El proyecto nace en el año 2010. 2010, 2011 y 2012 son los años en los que estamos trabajando a partir de el financiamiento de la Secretaría de Proyección Social y Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Católica, y tiene la particularidad, yo creo, 2 cosas. Uno, que confluyen en él tanto estudiantes como investigadores y docentes, lo que hace bastante heterogéneo en las miradas y las perspectivas que ese colectivo o ese grupo de trabajo tiene. Y por otro lado, que el proyecto nace siempre en vinculación con las organizaciones y los colectivos territoriales que estaban en los territorios en donde empezamos a trabajar. Nos articulamos con la Universidad Católica, con el grupo del RCU, básicamente porque nos une el interés de trabajar la escuela a partir de los estudiantes, pensar esto como parte del territorio mismo de los barrios y a su vez pensarlo como un espacio apropiable, como un lugar donde se puedan generar identidades y en base a esas identidades generar organización. Sentándonos a la mesa a discutir con los actores del colegio, con los actores del barrio, con los chicos con los que se estaba trabajando, tratando de que las dinámicas sean consensuadas y así construir, digamos, su propia línea o una propia línea política de intervención social, ¿no? Se llevó adelante una serie de talleres vinculados al código de falta provincial, a la detención arbitraria que realiza la policía también a los jóvenes de Córdoba, y en este año, en el 2012, pudimos continuar esta relación a partir del proyecto de extensión vinculado a la construcción de una cartografía social. Habían traído un ovillo, ¿no? Y con ese ovillo de hilo, los alumnos habían puesto en rueda y ellos tenían que tirárselos uno a otro, ¿no? Eso fue muy interesante porque uno de los alumnos le tiraba el ovillo a otro identificándolo, ¿no? Le decía, bueno, mi compañero se llama tal, hace tal actividad, hace tal cuestión, se reúne en tal lugar con tal persona, o sea, era como que se conocían, entonces podían hacer la actividad. Entonces ese bollito de hilo se lo iban pasando entre uno de los chicos hasta que lograron formar toda una red de hilo grande, ¿no? Que en realidad de lo que se estaba tratando era justamente de todas las redes que se arman entre ellos, ¿no? A veces sin que ellos puedan verla, ¿no? A todo esto las personas que los chicos que lo guiaban, los estudiantes que lo guiaban, iban anotando
cuáles eran los lugares donde más se reunían y qué características tenían. Entonces nos dábamos cuenta nosotros, los docentes, y ellos también a su vez tomaron conciencia, los chicos, los alumnos, de que se reunían siempre en lugares específicos y tenían casi todos preferencia por los mismos sitios y por los mismos lugares, y que conocían las actividades de los vecinos también, ¿no? Habían podido identificar a la señora que hacía las tortas, a la señora que cosía, al señor que arreglaba el auto, o sea, cualquiera plomero, ¿no? Habían podido identificar eso. Eso me pareció muy interesante porque después los chicos durante una semana estuvieron comentando lo que habían hecho durante ese trabajo. Que hacen de alguna forma la construcción, y para nosotros una forma de conocer un poco más, una metodología de investigación para poder saber un poco más de lo que es la realidad del cotidiano de los jóvenes de esta zona. Una construcción en conjunto entre todos los actores, que me parece sumamente riquísimo para los chicos. Trabajar a partir de y con los estudiantes, la institución, y bueno, pensar actividades articuladas para que el proceso sea más genuino y más rico. Y es positivo el cambio, o sea, porque además ellos los esperan. Y ellos mismos, los chicos, ya tienen otras vivencias, ¿no? Que no es solamente venir al colegio, sentarme y escribo, ¿no? Sino que también la participación y darse cuenta que ellos pueden hacer otra cosa que no sea el hecho de estar sentados esperando que el docente les diga qué tienen que hacer, sino que ellos son protagonistas del colegio, que es lo que nosotros queremos que ellos sean. Desde el momento que están haciendo una reflexión sobre su propia realidad, sobre su propio contexto, sobre sus propias historias de vida, me parece que es la posibilidad de reconocerse a sí mismo, y que es el puntapié inicial para cualquiera en poder transformar su propia realidad, primeramente reconociéndose en sus propias características, en sus propias particularidades y en su propia identidad, ¿no? Uno puede ver los grandes aportes que le hacen este tipo de proyectos y de participación. En mi caso particularmente, durante los 2 años que estuve participando, no todo se quedó solamente en preparar el proyecto, en preparar las actividades, ir al barrio, ir a la escuela, estar ahí, sino que también hubo como un gran proceso de formación y de participación en otras instancias que me ampliaron muchísimo, muchos de los conocimientos que te dan ciertas materias o la propuesta en sí académica de la carrera, y creo que esto que me ha ampliado me va a ayudar muchísimo a pensar de otra forma, a pensar y a problematizar todo el tiempo ciertos aspectos tan críticos socialmente y que están ahí, ¿no? Están tan cercanos en ciertas prácticas cotidianas. Que existen diferentes formas de proyectar la práctica universitaria hacia el exterior, digamos, que cada una de esas formas tiene su propia dinámica y que esa dinámica no es impoluta, sino que tiene en sí mismo un contenido político. Y este particular proyecto, ¿no?, está pensando también políticamente su intervención social. Ese contenido político fue siendo redefinido en los 3 años en los que se sucedió el proyecto, y siempre con un carácter bastante consciente, digamos, o con un carácter comprometido con el exterior y consciente de lo que estaba haciendo y con los actores con los que estaba interviniendo, ¿no?